Hoy veremos las diferencias entre un variador de frecuencia y un arrancador suave. En concreto, veremos el funcionamiento interno, también su forma de operación para determinar cuál sería el adecuado para una determinada función, y veremos unas aplicaciones reales para entender mejor sus diferencias, ya que tienen características diferentes y las vamos a reconocer en este video. Antes de iniciar con el video de hoy, si te gustan nuestros videos, dale clic en el botón me gusta y permítanme recomendarles darle clic en suscribirse y a su vez en la campana para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. De esta manera no te perderás ninguno. ¿Por qué es importante reconocer sus diferencias? Porque, como vemos, estos dos dispositivos físicamente se parecen, y más cuando son de la misma marca. Adicionalmente, tienen unas características similares en su funcionamiento. Al tener una determinada aplicación, el ingeniero debe elegir el más adecuado, y esto será fundamental para el correcto funcionamiento, la vida útil y el costo de la aplicación. Esto también influye en el dimensionamiento del tablero eléctrico, ya que dependiendo de la potencia del motor, el tamaño del dispositivo varía proporcionalmente. Generalmente, los arrancadores suaves son un poco más pequeños que la mayoría de variadores de frecuencia. Listo, ahora en aplicaciones reales el montaje es similar, ya que requieren de una alimentación de potencia previamente desde una protección que debe ser adecuada para el respectivo motor. La salida de potencia irá directamente hacia el motor. Ambos dispositivos tienen bornes de control para señales de arranque y para señales de parada, así como también estos dispositivos tienen bornes para entradas analógicas, salidas analógicas y relés internos, los cuales pueden cumplir funciones para determinar o para señalizar el respectivo funcionamiento del dispositivo. Estos relés internos se pueden usar como por ejemplo para encender un piloto LED o para enviar una señal de confirmación hacia un PLC. Un variador de frecuencia se usa en aplicaciones que requieren control de velocidad, y esta velocidad depende directamente de la frecuencia. Por lo tanto, al controlar esta frecuencia se podrá controlar la velocidad a unas RPM específicas en determinado momento de la aplicación o del funcionamiento de la respectiva máquina o proceso. Un arrancador suave se usa en aplicaciones que requieren una elevada corriente de arranque, por lo tanto este dispositivo será capaz de reducir dicha corriente. Uno de los mayores beneficios es para la parte mecánica, ya que el torque es mínimo y se evitan averías comunes en las transmisiones, como por ejemplo en ejes, correas, poleas, etc. Un variador de frecuencia internamente se compone de tres etapas principales: la etapa de rectificación, la etapa de filtrado y la etapa inversora por medio de IGBTs. La rectificación toma el voltaje entrante de corriente alterna y lo convierte a voltaje de corriente continua. Luego el filtrado por medio de condensadores elimina el rizado y entrega una señal más estable. Esta señal ingresa a la etapa inversora, la cual por medio de transistores invierte de nuevo la señal y envía al motor una frecuencia en Hz, con la cual se podrá controlar las RPM del motor según la necesidad del proceso o aplicación. El funcionamiento típico de un variador de frecuencia sería de la siguiente manera. Teniendo una señal de arranque, se cumplen las tres etapas anteriores y se podrá controlar las RPM del motor a diferentes velocidades. Durante el arranque, el variador aumenta progresivamente la velocidad desde 0 RPM hasta la velocidad configurada. Esto se conoce como tiempo de subida o rampa de aceleración. Cuando el variador recibe una orden de parada, la velocidad disminuye progresivamente hasta 0 RPM. Esto se conoce como tiempo de bajada o rampa de desaceleración. Estas rampas se pueden configurar según las necesidades o condiciones de cada proceso. Veamos ahora rápidamente el funcionamiento interno de un arrancador suave. Para ello debemos recordar el funcionamiento básico de un tiristor. Y ustedes se preguntarán por qué de un tiristor. Porque un arrancador suave se compone de un arreglo de tiristores. Dicho esto, un tiristor tiene tres partes básicas: el ánodo, el cátodo y la puerta lógica, que también es conocida como gate. Cuando esta puerta lógica recibe un pulso interno, permite el paso de corriente desde el ánodo hacia el cátodo y así llegará el voltaje al motor. Cuando la puerta lógica no recibe un pulso interno, no habrá conducción desde ánodo hacia cátodo y de esta manera se podrá restringir el voltaje aplicado al motor para su arranque.
Veamos ahora en qué consiste el arreglo de tiristores. Estos arrancadores generalmente están compuestos por 6 tiristores, o también llamados SCR. Estos tiristores están ubicados en configuración antiparalelo, con el fin de arrancar el motor suavemente en función de los pulsos aplicados a los tiristores. Estos pulsos son aplicados de acuerdo al tiempo de subida o a la rampa de aceleración configurada. Estas rampas son una característica en común con los variadores de frecuencia. Veamos ahora el funcionamiento típico de un arrancador suave, el cual sería de la siguiente manera. Al tener una señal de arranque, el arrancador suave incrementa gradualmente la tensión aplicada al motor, desde el valor más mínimo hasta alcanzar su tensión nominal. Por lo tanto, se reduce la corriente de arranque hasta alcanzar la velocidad nominal del motor. En el arrancador suave también existe la rampa de aceleración. El motor funcionará a su velocidad nominal hasta que exista una orden de parada. El arrancador suave desacelerará el motor hasta detenerlo, ya que estos también cuentan con una rampa de desaceleración. Una vez visto esto, podemos decir que el arrancador suave es la evolución electrónica de un arranque de estrella triángulo comúnmente realizado con contactores y temporizadores. Veamos unas aplicaciones reales para entender de forma clara las diferencias entre estos dos dispositivos. La primera aplicación será un molino de bolas controlado por un motor reductor y una transmisión por correas. Este molino realiza la molienda de cierto material. Para que se cumpla la molienda, deberá estar en operación durante un determinado tiempo. Este tiempo lo definirá el operador del proceso, el cual se va a guiar por una determinada ficha técnica o por alguna receta según sea el producto. De acuerdo con este funcionamiento, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Un variador de frecuencia o un arrancador suave? Si estás pensando en el arrancador suave, eso es correcto, porque en esta aplicación las condiciones de arranque son fuertes y debido a la carga del molino se tendrá una elevada corriente de arranque, la cual el arrancador suave podrá manejar adecuadamente. El arranque y la parada se harán con su respectiva rampa de aceleración y desaceleración. Ahora, si las condiciones de molienda requieren que se mantenga una determinada velocidad por diferentes periodos de tiempo, el variador de frecuencia será la mejor opción, ya que como vimos anteriormente y ya conocemos las características del variador de frecuencia, sabemos que será capaz de controlar la velocidad de este molino en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, si la molienda es de otro producto con diferentes condiciones, la velocidad podrá ser controlada y ajustada sin problema. El variador de frecuencia también podrá manejar la elevada corriente de arranque del motor y también podrá realizar una parada suave por medio de la rampa de desaceleración. La siguiente aplicación consiste en controlar la presión de agua a través de una tubería. Para ello se tiene una bomba y un transductor de presión con el cual se monitoreará la presión a través de dicha tubería. El valor de presión puede cambiar y lo definirá el operador por medio de una HMI. De acuerdo con este funcionamiento, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Un variador de frecuencia o un arrancador suave? Si estás pensando en un variador de frecuencia, eso es correcto, ya que en esta aplicación es indispensable el control de velocidad, ya que la presión de trabajo será ajustada y modificada por medio de la HMI por el operador. Para ello, el variador de frecuencia arrancará y será capaz de controlar el motor a cierta velocidad. Cuando el valor de presión está cerca al valor configurado, en este caso 85 psi, el variador disminuirá la velocidad del motor, ya que a mayor velocidad, mayor presión en la tubería. Si la presión de 85 psi es superada, el variador de frecuencia disminuirá la velocidad de giro del motor para que la presión disminuya hasta 85 psi o un valor muy cercano. De igual forma, el variador de frecuencia aumentará la velocidad de giro del motor si la presión disminuye de 85 psi y así mantener dicha presión. Al detener el proceso, es posible realizar una parada suave del motor a través de la rampa de desaceleración. Esto es una herramienta muy útil en estas aplicaciones de bombeo, ya que de esta forma se evita el golpe de ariete, el cual es producido al detener bruscamente una bomba. Como vimos, el variador de frecuencia pasó de una velocidad alta hasta 0 RPM de forma suave y controlada. En conclusión, podemos decir que un arrancador suave y un variador de frecuencia
pueden realizar funciones similares en cuanto a arranque y en cuanto a parada de un motor. La diferencia radica en que el variador de frecuencia puede variar la velocidad de giro del motor y el arrancador suave solo puede controlar el arranque y la parada del motor. En cuanto a precios, generalmente un arrancador suave es más barato, ya que un variador de frecuencia tiene más funciones de control. En cuanto a tamaño, como vimos al inicio, los variadores de frecuencia suelen ser más grandes. En cuanto a intercambiabilidad, generalmente un arrancador suave no puede reemplazar un variador de frecuencia, mientras que un variador de frecuencia sí puede reemplazar un arrancador suave. Sin embargo, muchas veces se utiliza un variador de frecuencia para arrancar y parar un motor sin necesidad de control de velocidad. Esto es un error conceptual y una mala decisión técnico-económica, ya que, como dijimos, el variador de frecuencia es más costoso y por lo tanto esto incrementaría el costo de un proyecto sin necesidad. De esta manera terminamos este video. No olviden suscribirse y espero que haya sido clara esta explicación. Si les queda alguna duda o si tienen alguna sugerencia, las pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima.